Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y bienvenidos a Conversaciones para Alimentar tu Vida. Hoy tenemos un conversador maravilloso que se llama Nacho Sánchez, que se dedica a la alimentación, es chef vegano, pero voy a contar un poquito más su historia y luego ya le damos paso. Bueno, antes de nada, Nacho, gracias por estar aquí y por sumarte a este espacio. A ti por invitarme. Bueno, pues Nacho, lo que me ha llamado la atención, leyendo sobre todo la biografía de su libro, es que no siempre se ha dedicado al mundo de la gastronomía, sino que realmente él tiene formación como psicólogo integrador social y eso me llamó mucho la atención, Nacho. Luego nos cuentas un poco cómo has dado el salto de ahí a lo que te dedicas ahora. Y bueno, sobre todo lo que más me gusta y por eso he querido hablar con él, aparte de la alimentación, es por una parte que tiene que ver con su pasión, ¿no? Con que Nacho es una persona que emana pasión y se le nota muchísimo que realmente lo que hace le apasiona. Y eso hoy en día creo que es fundamental y que todos tendríamos que apostar por lo que nos hace vivir, lo que es nuestro motor de vida. Y por eso es una de las partes que voy a hablar contigo, ¿vale? La parte de la pasión, que es lo que más me llamó la atención. Antes contar que, bueno, como he dicho, es chef especialista en alimentación vegana, abrió un restaurante en 2015 que se llamaba Botanique, que a mí me encantaba y que echo mucho de menos, Nacho, que lo sepas. Luego en 2017, bueno, se quedó pequeñito Botanique y abrió Pixie Dixie, que es un restaurante que está en la zona de Malasaña, que es un restaurante maravilloso, que a todo el mundo le recomiendo que vaya. Luego nos cuentas un poco la especialidad que tiene, que todavía le has dado una vuelta más a la alimentación vegana en ese restaurante. Y luego en 2019 pues escribió un libro así como ya colofón, ya para transmitirnos su pasión en casa directamente, que es este libro que se llama Slow Vegan, que bueno, pues también te haré algunas preguntas porque me ha encantado, Nacho. O sea, es un libro que me ha encantado desde el colorido, que yo soy muy de colores, de la portada, hasta la calidad de las hojas, bueno, las fotos que tiene, no sé si se ven por ahí, pero bueno, es un libro maravilloso que también recomiendo sobre todo a las personas que les gusta cocinar y bueno, hay recetas ahí como, pues claro, de chef, no puede ser de otra manera. Entonces, mira, Nacho, antes de empezar, bueno, lo que más me ha fascinado es el camino que has recorrido, como decía, desde donde empezaste hasta donde estás ahora. En el libro hay una parte autobiográfica que me parece maravillosa la historia, ¿no? Como cuentas, porque pareciera que uno tiene un sueño y mañana de repente lo pone ahí, ¿no? Y lo tiene delante y no, en tu caso no ha sido así. Entonces, antes de empezar, quería, si me permites, leer una cita de tu libro que tienes escrito sobre mí, empiezas sobre mí, y que te define a la perfección en la parte que yo tengo la imagen de ti, ¿no? Entonces, la voy a leer para todo el mundo porque me parece maravillosa tu autodescripción. Dice así: creo que nunca llamaría tu atención si te cruzaras conmigo por la calle. Tengo una estatura media, no llevo tatuajes ni un corte de pelo extravagante. No cumplo con la estética de ninguna tribu urbana, ni visto complementos que me den un aspecto peculiar. Diría que soy un tipo muy normal, no voy a la moda ni busco destacar. Sin embargo, los que me conocen dicen de mí que lo que realmente me define es mi pasión por lo que me importa y me interesa de verdad. Y estoy de acuerdo con ellos. Hasta puedo decir que mi pasión me cambió la vida. ¡Qué maravilla, Nacho! Cuéntanos un poco cómo de repente pasas de estudiar psicología a trabajar en seguros, que cuentas en el libro que te aburrías hasta el bostezo, ¿no? ¿Y cómo de repente pasas a eso? Cuéntanos un poco el proceso. Bueno, no sé, estudié psicología porque yo creo que porque había que estudiar algo. O sea, ¿Ah, quiero sí? decir que sí, porque es un poco la noción que nos han dado, ¿no? Siempre de tal, de no sé qué, y que parece que si no tienes una carrera no eres nadie, y que no sé qué, y que no Ajá. sé cuántos. Luego, a lo largo de tu vida, te das cuenta de que fue una pérdida de tiempo monumental, además, ¿eh? Ah, Pero bueno, bueno, tampoco fue perder el tiempo, porque o sea, conservo de aquello muchos amigos pues algo de aprendizaje también se me habrá quedado y tal, y modelos por ahí, ¿no? Pero, joder, a mí yo no sé, no, lo hice yo creo que porque había que hacer algo. Es verdad que antes había estudiado integración social, siempre me gustó mucho todo el tema de la justicia social, de los derechos humanos, de tal, de cual, y entonces, pues, joder, me dirigí un poco por este camino. Pero ya te digo que porque algo había que hacer. Y bueno, pues no sé, años más tarde, pues empecé a descubrir lo que fue realmente mi pasión y lo que es a lo que me dedico ahora, que es a lo que realmente me gusta.
yo siempre lo digo, yo recuerdo, hice el máster de Ana Moreno y a mí fue la primera persona, Ana, o sea, es una inspiración, siempre hizo el prólogo del libro, de hecho, Ujú. fue la primera persona que me encantó una pregunta que nos hizo a los que estábamos allí, que fue pues cerrad los ojos y decidme aquellas actividades en las cuales cuando las estéis haciendo no pasa el tiempo para vosotros. Qué bueno. Me Es que es una pregunta buenísima y yo Sí, creo que es una pregunta que se la deberíamos hacer a la gente desde que tiene 15 años y que nadie nos la ha hecho. claro. Claro, entonces por eso te digo que fue una pérdida de tiempo. Que luego, oye, que la vida da muchas vueltas y que el tiempo, pues bueno, pues es relativo, ¿no? Como decía el otro. Pero joder, o sea, que yo creo que, bueno, que deberíamos plantearnos un poco qué es lo que nos gusta, qué es lo que no, y joder, y seguirlo pues en las multitud de facetas que seguro que aquello que nos gusta nos ofrece. ¿No? Claro, Que, pues, joder, es que me encanta la cocina. Bueno, no hay por qué ser cocinero. O sea, quiero decir, puedes hacer muchas cosas claro, relacionadas claro. con eso. Entonces, claro, entonces, pues bueno, pues a mí yo, como estoy tarado, pues me abrí un restaurante que se llamó Botanique y tal, y ahora me he abierto otro y demás. Y bueno, pues hasta el momento me iba muy bien. Ahora ya después del COVID, pues no tan bien, pero bueno, me Claro, imagino claro. que no sé, que la Pues vida pues benditos los también... tarados, Nacho, te lo digo, ¿eh? Ojalá estuviera el Claro, mundo lleno de tarados como tú, porque sería un mundo muy distinto, he de decirte, ¿eh? Oye, y bueno, una cosa, mira, otra cosa que me encantó y que me gustaría que compartieras con la gente que nos ve, cuando leí la parte del libro, cuentas, ¿no? Que de repente un día todo cambió. Estoy ahí viendo un vídeo en YouTube de una persona que habla sobre el agua de mar y piensas, qué tío más tarado, ¿no? Pero al segundo siguiente piensas otra cosa. Cuéntanos eso, ¿qué es lo que viste en ese vídeo para que de repente algo te hiciera clic en la cabeza? bueno, tenía una amiga que colgaba siempre cosas del maltrato animal, de no sé qué, de tal, de cual, y ya decía, bueno, vale, pues yo qué sé, pues estos, ¿no? Que no comen animales y ya está. Sí. Y una de estas dije, hostia, esto ya es el no más. Vi un tío que decía que era bueno beber agua de mar. Claro, me descojoné. O sea, fue como, venga, hombre, ¿sabes? O sea, y me lo puse solamente pues por echar unas risas, la verdad. O sea, porque no me esperaba nada, ¿no? No, qué bueno. Pero bueno, de repente me encontré con un viejecillo, se llama Ángel Gracia y tal. Sí, le conozco. Eh, sí, yo luego no estoy de acuerdo con él en mil historias y en mil tal, ¿eh? Ya. Le oí de hecho el otro día y bueno, pues no comparto, pero es verdad que me llamó mucho la atención que ese hombre, al margen de que beba agua de mar o no, lo que sea, tenía una vitalidad acojonante. Y él lo que venía a decir es que lo que tenía dentro era un médico propio que según cómo se levantase, pues le decía que hiciese unas cosas o que hiciese otras, y que él pretendía cuidarse. Y me pareció un argumento muy razonable. O sea, Claro. luego el hombre tenía cosas que eran, bueno, pues que eran muy razonables. Y empecé a hablar con esta amiga y tal y no sé qué, y pues me empezó a enviar vídeos de lo que ocurría con los mataderos, el tal, bueno, en aquel momento lloré, ¿eh? O sea, porque dices, joder, es verdad, esto, vamos, yo cómo he podido ser partícipe de esto. Ujú. Y se me pone hasta la piel de gallina. Sí. Y pues bueno, pues como siempre me gustó la cocina, pues lo enfoqué un poco por ahí. Y lo empecé a sentir como un acto activista. Yo creo que cuando una persona se hace vegana y tal, al principio, pues intenta hacer activismo a saco con las cosas y no sé qué y tal y cual, y pues bueno, me dio por ahí. Ujú. Y años después no lo siento tanto como un acto activista o algo así, es distinto. Ahora pues lo siento como una cosa muy bonita, porque, o sea, cocino con algo que es respetuoso, que además que son verduras, que tal, y que me encanta, pero ya es una cosa mía propia, no es que pretenda convencer a nadie que no coma animales ni tal, ¿no? Con eso me relajo muchísimo. Y sí, es verdad. Claro. Y pues bueno, pues en esas ando. ¿Eh? Vale. Pero ¿y qué es para la gente que, hombre, yo creo que ya hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Yo me acuerdo cuando me hice vegana hace 25 años que mi madre se pensaba que yo me había metido en una secta. Ahora ya el tema cambia, ¿no? Ya es como bastante diferente, yo creo que todo el mundo Claro. sabe. Pero bueno, ¿qué es para ti el veganismo? ¿Realmente es una moda? ¿Es una filosofía de vida? ¿Cómo entiendes tú el veganismo, Nacho? Como una etiqueta. Es Como una decir, etiqueta. Ajá. y, eh, muchas veces, claro, está muy bien, porque tenemos una palabra para designar algo, como ocurre con otras tantas, Claro, pero no podemos defender la esencia de lo que somos en base a algo que se va a quedar siempre súper corto. claro. Entonces, el veganismo, pues
todos sabemos lo que es, ¿no? Y tenemos una definición muy concreta sobre el tema. No consumimos en la medida de lo posible, porque la matrícula de honor, pues yo se la dejo para 4, ¿no? Entonces yo no busco una matrícula de honor, pero no consumimos en la medida de lo posible alimentos, bueno, no solamente alimentos, no consumimos nada procedente de los animales. Y eso es ser vegano. Y a partir de ahí tengo muy claro que es una etiqueta y que como tal, pues a mí sobre todo lo que me gusta en la vida es ser flexible. Es decir, flexibilizar las cosas y tomármelas con calma, con moderación, respetando mis procesos, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí, eso es el veganismo. Es decir, es una forma de vida, pero a sabiendas de que no deja de ser más que una descripción. Ok. Me parece muy interesante el aporte que haces, porque es verdad que muchas veces estamos en un mundo en el que las etiquetas nos separan y yo creo que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Poder unirnos y sobre todo ser respetuosos, porque al final sí que yo siento que muchas veces dentro de lo que es la filosofía del veganismo hay como una corriente que al final está en lucha constante y al final si tú estás intentando combatir que no se trate a los animales de una manera, tampoco puedes tratar a las personas de la manera que tú estás criticando que se trata a los animales y al final hay como una lucha constante que nos aleja realmente y realmente nos tendríamos que acercar, ¿no? Desde un punto de vista de respeto. Pues si tú quieres comer de una manera, me parece bien y yo tengo mis pensamientos, ¿no? De por qué te podría argumentar muy bien por qué llevar una alimentación vegana o una alimentación basada en plantas por miles de razones, ya no por el maltrato animal, sino porque el cuerpo, bueno, responde de una manera completamente diferente, la mente también, es decir, hay mucho detrás, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta mucho el planteamiento que has dado. La verdad que me parece como muy integrativo, ¿no? Como muy, en vez de separar, como unir, ¿no? Y poder respetar sobre todo. Bueno, pero si además yo creo que la base a la hora a la hora de relacionarnos los unos con los otros, yo creo joder, que lo que tiene que estar en la base es el amor. Claro. O sea, lo digo, sí, abiertamente. O sea, quiero decir Así debe ser, claro, claro. claro, entonces, pues lo que no podemos es andar a la gresca y no sé qué y no sé cuántos. Yo, de verdad, bueno, ya no es que no discuta, es que no, pues es que ni entro. O sea, quiero decir pues, tengo delante un tío que no sé qué, pues muy bien, pues oye, pues maravilloso, ya está. Y me ha gustado siempre hacerlo así. Cuando tenía Botanic, estaba dentro de un mercado joder, pasaba gente por allí con unas movidas de carne aquí colgadas en el con unos guantes, un no sé qué, un tal. Y claro, muchas veces mis clientes se quedaban flipados, ¿sabes? De ostras, lo que viene por ahí. Y cosas de este tipo. Pero a mí me gustaba convivir unos con otros. Y me encantaba, y eso lo echo mucho de menos, me encantaba que la gente venía claro, esto funcionaba en el mercado. Es decir, la gente venía y tú podías consumir en un puesto de otro, ¿no? Es decir, entonces, claro, a mí me venía gente y me compraba y luego se lo comía a lo mejor en el italiano porque se estaba comiendo una pizza con el de enfrente allí. Pero claro, conmigo era la inversa. Es decir, a mí me venía un tío, y esto no lo entenderán 1000 veganos, me da exactamente igual. A mí me venían y de repente me venían con no sé qué de yoka o con una pizza del de enfrente o no sé qué o tal o cual. Y allí pero es que se convivía. Es decir, hay gente que esto, pues cada uno lo piensa de una forma. Y yo ya te digo que respeto y que no ni entro, ¿no? Hay restaurantes que leí hace tiempo que echaron a uno porque le estaban dando un biberón con leche de no sé qué a su hijo, no sé qué o tal. Bueno, pues cada cual se lo monta como quiere. Mi forma es esta, porque es una forma joder, convivir unos con otros y está muy guay. Y a mí, como me encanta hacerlo así, o sea, quiero decir, de convivir, de no sé qué, de llevarme con todo el mundo, que siempre he sido, pues yo qué sé, pues maravilloso, pues ya está. Claro que ¿No? sí. Pues voy a rescatar otra cita, que lo sepas, porque es que, bueno, aparentemente tu libro es de recetas, pero bueno, tiene chicha también al principio. Y es otra frase que me llamó mucho la atención. Dice, casi sin tiempo de pensarlo detenidamente, me encontré firmemente decidido a cambiar la oscuridad de la noche por la luz del día. Nacho, cuéntame eso. Bueno, esa frase, según me la has leído, ¿Así te lo he escrito yo? hasta de vergüenza. O sea, quiero decir que está como muy, muy tal. ¿Sabes lo que pasa? Que al principio en el libro la editorial me dijo, es que siempre a la gente le encanta que la gente cuente un poco de su movida, no sé qué tal, y Claro. entonces escribí unas páginas. Pero hay cosas que me quedaron muy cursis como esta. No, pues para mí no Eh, es cursi, para mí es maravilloso. bueno, pero yo qué sé, cuando... pues a mí, o sea, que ya al margen de la alimentación y de no sé qué y tal, o sea, yo llevaba una vida, bueno,
llevaba una vida de aquella manera, ¿no? En aquel momento, o sea, me encantaban las drogas, que mi madre me dice, eso no lo cuentes, eso no tal, pues bueno, Qué pues sí. linda, por favor. Claro. Y además, si no, no estaba contento ni con mi trabajo, ni con mi vida, ni con... Y entonces, pues bueno, a raíz de encontrar una pasión, un algo, un no sé qué, pues mi vida cambió y entonces por eso es lo de la oscuridad de la noche y la luz del día, ¿no? Porque al final no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo en vez de vivir de copas y no sé qué y tal y cual y no sé cuántos, pues lo cambié eh, por un tipo de vida más conectado con el mundo, con la gente, con todo. Qué bueno. Oye, y esto de que Botanique estaba en una antigua carnicería, charcutería, ¿qué era? En una charcutería. En una charcutería. Y la tiré entera y hice un restaurante vegano allí. Entonces, pero que creo que es mi sino, porque ahora, vamos a abrir un restaurante, voy a abrir un restaurante con un socio en Toledo, y entonces ya como van a ser dos, Pizzix y el de Toledo, lo que hemos hecho ha sido coger un obrador a mitad de camino entre Toledo y Madrid. Bueno, pues es una antigua carnicería también. Entonces, sí, entonces como, pues yo qué sé, pues voy transformando, ¿no? Yo qué sé, paradojas de la vida, que al final, pues, Totalmente, claro, totalmente. Qué pues muy bueno, bien, pues, qué bueno, claro. qué bueno. ¿Y Señales cuándo? de Bueno, de que esa el mundo pregunta, cambia. ¿el qué? Que son señales de que el mundo está cambiando, de que la gente, claro, una industria se va transformando en otra, de una forma o de otra, pero se transforma. Eso es. Pero desde el amor, como tú dices, ¿no? Que es lo que me gusta. No desde combatir, sino desde otro punto, que sería lo suyo. Es lo único que nos puede salvar un poco del caos que vivimos ahora mismo, ¿no? Y de los enfrentamientos que hay ahora mismo por todo lo que está pasando. Pero bueno, esta pregunta estaba al final, pero la hacemos ahora. Cuéntanos un pelín más de tus proyectos, Nacho, cuando verán la luz, o si nos puedes contar, que no sé si nos puedes contar. Sí, bueno, es un poco ¿Cuándo lo que te tienes estoy pensado diciendo. abrir? Abro un restaurante. ¿El qué? Perdona. ¿Cuándo tienes pensado abrir? Si tienen fecha ya Ahora, de ver la luz. sí, ahora en septiembre. Ayer, de hecho, estuve en Toledo ¿Sí? y, y ha quedado un restaurante tan bonito, tan bonito, ¡Ay! que es una maravilla. Sí, sí, y abrimos ahora en septiembre. Se va a llamar Street and Soul. Va a tener un punto de comida callejera ¡Qué bueno! y sí, súper guay. Y pues nada, estarás invitada allí, ¿eh? Y Y estaré, por los supuesto, me intentaré también. llevar a toda la tropa, a ver si junto a todas y nos vamos todas para allá. Pues mira, además Toledo es una ciudad luego súper bonita para conocerla y tal. ¡Qué bueno! Bueno, tú Sí, me avisas y además lo pondré en mis redes también para que la gente lo sepa cuando se abra. claro, claro que sí. Y, y nada, y lo abrimos ahora en septiembre bueno, y me apetece muchísimo. Y entonces, pues bueno, como ya son dos locales, pues hemos abierto una especie de cocina central que ¿Sí? además va a estar como también va a tener un sello sanitario, con lo cual espero poder vender nuestra propia comida. O Ole. sea, comida para más llevarla a casas, pues planteándolo a lo mejor como menús semanales, intentar vender en tiendas veganas, ya veremos si nos lo quieren vender o no, pero no, entonces, pues bueno, yo creo que el obrador pues va a tener una función muy guay, muy guay. Qué bien, O sea qué que maravilla. fenomenal. Oye, Ujú. y en Botanic, cuéntanos cómo fue tu primera noche, que eso también me hizo gracia del libro. ¿Cómo fue esa primera noche en la que abriste y estabas ahí expectante? Sí, fue un mediodía. Ah, eso. Sí, pues claro, yo qué sé, yo claro, nunca había, bueno, había estado un poquito en un restaurante vegano de Madrid que se llama Crucina, Ajá. que además me llevo muy bien con Yorgos y tal. Y había estado, o sea, tenía muy poquita experiencia, había estado con él y poco más. Y entonces, claro, yo, joder, no sé, no tienes experiencia ninguna en esto, ¿no? Y además, siempre que se abre un restaurante o lo que sea, el primer servicio suele ser más caótico porque no lo has sacado nunca, no lo has hecho nunca, no has... Entonces, y no has trabajado con tu equipo, lo más seguro, y no... Entonces, claro, o sea, el primer día de un restaurante siempre es un poco caótico, siempre. Pero encima, si no tienes ni idea, pues es más caótico. Entonces, me llamaron del banco, ya tienes el datáfono, y dije, joder, me escapo en un segundo y lo recojo, en 5 minutos estoy aquí. Y cuando llegué estaba aquello, o sea, no cabía un alfiler. Qué maravilla. Era como, ostras. Y claro, yo recuerdo un caos en la cocina, volaban movidas por la cocina, no sé qué, pásame no sé cuánto, ¡pum! Tal, ¿no? Que era como tal. Y pues bueno, pues yo qué sé, pues como cualquier servicio. Claro, ahora, ¿qué es lo que digo en el libro? Ahora lo pienso y me
Y me río porque pues ahora tengo 20 mesas en vez de las 7 que tenía Botanic. Y además son 20 mesas que en fin de semana te llegan todas a la vez porque hacemos 2 turnos, uno a las 9 y otro a las 10:30. Ajá, Y tienes que dar de comer a lo mejor a 55 tíos así. claro. Entonces, claro, ahora pienso en las 7 mesitas aquellas que encima llegarían un poco escalonadas y no sé qué y tal y cual, y me parece un juego de niños. Pero bueno, en aquel momento pues estuvo divertido, la verdad. O Claro. sea que, Y sí. la propuesta diferente un poco de Pixie, cuéntanos un poco cómo es el proceso de abrir Pixie Dixie. Bueno, cerraste Botanic porque ya no daba para más, ¿no? O sea, ya se quedaba muy pequeño. Bueno, no es que en realidad las cosas no se quedan pequeñas. Si las cosas funcionan, funcionan. Y Botánica era un restaurante que funcionaba. ¿Mm? Más que quedarse pequeño, quería apostar por algo más grande. Vale, Entonces, claro, también tenía ciertas cosas. El Botanic tenía ciertas limitaciones de las normas del propio mercado. Yo no podía abrir los domingos, y los domingos es un día que se factura bien. es Me verdad. hacían cerrar por la noche muy pronto. Era una propuesta a lo mejor demasiado seria para ese mercado, que como te cuento, pues se comparte unas cosas con otras, no sé qué. La gente iba más a otro rollo, no iba a comer consciente allí. Claro. Entonces yo creo que no era la mejor ubicación que tenía y que por otro lado, pues bueno, todo esto de no poder abrir, de no sé qué, de no sé cuántos, yo creo que jugaba un poco en mi contra. Vale. Eh, Sentía que me estaba quedando un poquito atrás con respecto al resto de mis compañeros, ¿no? Joder, que se empezaban a abrir unos restaurantes veganos que ya pues molaban mucho, no era lo que tal, sino que se estaba, pues yo qué sé, se estaba abriendo la encomienda, que se abrió cuando yo estaba allí, que era un restaurante precioso, los de Vega que abrieron mesecitos antes que yo, tal, y yo decía, joder, si es que yo, a mí lo que realmente me apetece es tener esto, no tal, y, y pues bueno, pues me puse a buscar de nuevo local. Esta vez pues tardé como 6 meses en encontrarlo y siempre tardo en encontrar local porque el local perfecto no existe y es difícil de encontrar algo que realmente te encaje. Y encontré este que, como te digo, no es perfecto, pero sí cumple buena su función y el restaurante ha ido fenomenal hasta antes de ayer y yo encantado con él. Y la apuesta que hice en este caso fue, pues dije, bueno, ya que nos salimos y tal, vamos a hacer una apuesta por una comida más universal. Y a mí me parece que hay comidas que ahora mismo son como muy universales y si hay una comida universal por referencia es la italiana. Claro. Y dije, pues joder, vamos a abrir un restaurante italiano vegano. Y claro, ahí, pues ahí ando, tengo pastas, pizzas súper frescas, etcétera. Y ahora, pues como he desarrollado el concepto de Toledo, pues he metido también otras historias, ¿no? Pues tacos y pues, cosas más callejeras, que Ujú. realmente encajan poco con el concepto que empecé a abrir, pero como me da igual, o sea, quiero decir que están buenas, que tal, que no sé qué, pues ya está, no pasa nada, las meto y se acabó. Te O lo sea quitas tú, que te lo comes, ¿no? Nunca mejor dicho, Nacho. si está rico y al final la gente pues prueba y no sé qué y tal, y además que luego hay otra cosa, y es que, hombre, la cocina italiana no es limitada, pero bueno, como que siempre tengo una misma estructura de carta, siempre tengo una pasta rellena, siempre un no sé qué, un no sé cuántos, y voy cambiando las pizzas y no sé qué, y los postres y tal igual, pero que bueno, que también me gusta salirme de vez en cuando un poquito fuera Claro. de lo que... Y entonces, pues eso, tengo una hamburguesa con sabores italianos también y no sé qué, y ahí ando. ¿Eh? Es una pizza de trufa y alcachofa que se te saltan las lágrimas, por ejemplo. Súper rica. Sí, sí, está súper rica. O un tiramisú que ya no sabes ni cómo denominarlo directamente, ¿no? Bueno, eso ya que la El, gente juzgue. el tiramisú es mi perdición, porque además ahora estoy en casa de Herrero Cuchillo de Palo, estoy intentando comer poco carbohidrato. Ya. Y, y- y se hace, o sea, el tiramisú pues lleva además de un bizcocho, luego lleva almidón modificado y no sé qué. Y es una receta de Tony Rodríguez, que es un tío al que le quiero con locura. Y lo aprendí a hacer y es como mi perdición, porque intento comer poco, pero es que está tan rico que a lo mejor todos los días pico un poquito de ahí, me encanta, me flipa. Pues no puedo ir a Pizzi, sí, porque es como, joder, pues al final caigo. Ya ¿Sabes? está otra vez, ¿no? Dándole a los carbos. Y siempre, como también intento delegar mucho el restaurante y tal, siempre me digo lo mismo, ¿ves? Si es que no tendría que estar aquí. Y me como mientras él. O sea que, pero Pero no bueno, me extraña. Yo que lo pruebo siempre que voy, es que no me extraña, Nacho. O sea, súper es bueno, una sí, sí, sensación que súper bueno. dices, por favor, te hace el tiramisú así, te hace ojitos directamente, ¿no? Qué Mm, bueno. También te quiero preguntar, bueno, ya vamos a hablar un poquito del libro, ¿vale? Que el libro merece ¿vale? una parte muy especial.
o sea, ¿cómo se te ocurre, cuéntamelo por favor, de repente hacer un libro por temperaturas? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Solamente a ti, claro, a nadie más. Pues yo no Hay conozco más libros que libros estén... por temperaturas. ¿El qué? Hay más libros por temperaturas. A lo mejor yo es que es el primero que leo y me impactó mucho. Dije, qué crack. No los conozco. Si Vale. los hay, no los conozco. Hay uno que me encanta, que le dan muchísima, muchísima importancia a la temperatura y que a mí, pues bueno, me ha inspirado mucho para este, que es el Sous Vide de Jordi Roca. Ujú. Pero no está estructurado por temperaturas. O sea, quiero decir que, bueno, yo lo he estructurado por temperaturas porque siempre he dado importancia a la temperatura. Cuando tenía Botanic, eh, intentaba que los platos no superasen los 41 grados para hacerlos veganos y no sé qué y tal y cual. Luego ahora cocino y no sé qué, pero como que a la temperatura siempre le he dado importancia, a la temperatura y al tiempo, ¿no? Cuanto más cocinamos algo, menos tiempo, o sea, cuanta más temperatura le metemos a algo, menos tiempo y viceversa. Cuanta menos temperatura, más tiempo vamos a necesitar. Entonces, por eso hay recetas que se tardan en hacer un deshidratado 24 horas, que la gente, o tal, y la gente siempre me preguntaba, pero joder, 40 y 24 horas, pues no, yo no estoy mirando mientras eso tal, o sea, yo lo dejo hecho y ya está, o sea, que no es difícil, ¿no? Pero, 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 pero bueno, pues como le he dado mucha importancia y tal, y no quería que fuese un libro de primeros, segundos, postres, no sé qué, como, ¿no? O sea, pues dije, mola. Entonces, me pareció una idea bonita empezar por menos 20 grados, ¿no? Podría haber ido más atrás, ¿eh? Y haber empezado por, yo qué sé, incluso por menos 180 y no sé qué, con las criococinas, pero la gente eso no lo va a hacer en su casa, con lo cual, Claro. y tampoco es una cocina que me palpite. Empecé haciendo helados a menos 18, menos 20 grados, que es la temperatura a la que se pone el congelador o una heladera, y a partir de ahí empecé a subir, a subir, a subir, hasta los 400, que es recetas en horno de leña. Y a mí me parece una forma bonita de estructurarlo, ¿no? Cada uno luego estructura sus libros como, yo qué sé, pues como le da la gana. Y hay gente pues más tal, y pues yo pues, lo hice así y me parece una idea guay. Sí, sí, totalmente. Sobre todo muy novedoso y realmente que le da peso a esa parte de temperatura que yo, a ver, tampoco me he leído 200.000 libros de cocina, pero sí he leído algunos y la verdad que me gustó mucho esa idea, ¿no? Está como muy Ujú. estructurado, depende de lo que quieras hacer. Y otra cosa que también hablas y que le das mucha importancia, Nacho, que lo voy a leer textual, ¿vale? Porque me gustaría que lo explicaras, si puede ser, o si es tu secreto, pues nada, no nos lo cuentes, ¿vale? Pero Te lo cuento. dices, hablas de la importancia de los sabores en una receta, de compensar con el protagonismo de uno de ellos. Eso, cuéntanoslo, ¿cómo se hace eso? ¿O cómo se aprende a hacer? Es saber un poco cómo reaccionan los vegetales a la hora del sabor. Uh -huh. Eh, bueno, no solo los vegetales. O sea, yo cuando hago una receta o cuando pienso en un plato o lo que sea, siempre intento ¿Sí? que para que el plato sea sabroso, pues tenga un poco de componente de todos los principales sabores básicos. Es decir, tengo un poco de salado, tengo un poco de ácido, tengo un poco de amargo y tengo un poco de dulce. Y a la conjunción de eso es a lo que se le ha venido llamando umami, ¿no? Vale. Entonces, intento que los platos tengan esto, pero claro, si te pasas de amargo, pues no queda más remedio que compensarlo un poco. ¿Con qué? Pues con dulces. Si te pasas de salado, pues igual lo tienes que compensar con ácidos y viceversa, ¿no? Con un ceviche, cuando ves que te has pasado de lima, pues un truquito muy guay es coger y meterle un poquito más de sal. Entonces, claro, entonces son cosas que vas compensando unos sabores con otros. Y por otro lado, eh, me gusta, todo esto lo pienso o sea, para mí la cocina es, donde está la riqueza de una cocina es en los fondos, ¿no? En los caldos, en los fondos, en las bases, que luego nos llevan a otra cosa. Entonces, siempre que hago estas cosas pienso en los caldos de verduras y demás. Y un error muy común cuando se hacen caldos de verduras, que al final eso queda como, es coger y meter todo tipo de verduras ahí. Hago, ¿por qué tengo? Pues un puerro, un no sé qué, un no sé cuántos, la coliflor, el no sé cuántos, la tal y cual, y terminas teniendo una cosa que realmente puede saber bien o no, pero lo que realmente va a tener, o sea, va a ser como una cosa que realmente no os va a saber a nada en especial. A mí me gusta dar un protagonismo a las cosas. Entonces, pues en los caldos, pues si voy a hacer un caldo de verduras, pues a lo mejor intento que tenga mucha más presencia de setas o que tenga más presencia de cebolla. Pero claro, si tiene más presencia de cebolla ya, joder, empezamos un poco con los amargos, etcétera, etcétera, que me lo pueden fastidiar. Pues intento
empezar a coger y a meterle calabaza, por ejemplo, que es una verdurita que se hace un poco más dulce, pero intentando que lo que estoy haciendo tenga protagonismo, Ujú. ¿vale? Entonces, voy un poco por ahí. ¿Pero esto es una cosa tuya, Nacho? ¿O eso lo has aprendido? O sea, eso, por ejemplo, si una persona hace un curso un poco más profesional de cocina, ¿lo aprende? ¿Eso se enseña? ¿O realmente es algo tú que has desarrollado intuitivamente? Por quizás No, por los sabores. no lo desarrollo intuitivamente, lo he aprendido. Lo he aprendido en concreto de Rodrigo de la Calle, que me flipa. Y tiene un libro de cocina que me vuelve loco, ¿Sí? que es, joder, ¿cómo se llama? El de Cocina Verde, que es espectacular. O sea, es un tío del cual le tendríamos que hacer todos la ola así, Pues porque nada, nos es apuntamos. maravilloso. ¿Sí? Sí, sí, está súper guay. Y entonces, él ya tiene en su libro, tiene una especie de esquema del sabor. Yo, pues lo que pongo en el mío es una cosa parecida. No es lo mismo, porque yo luego tengo mis historias también y mis... No, pero lo he aprendido sobre todo de él. Esa forma de pensarlo, decir, joder, vamos a compensar unos sabores con otros, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, es que Claro. me pareció muy chulo. Nunca lo había pensado así y yo es verdad que muchas veces hago eso que tú dices, ¿vale? O sea, que meto ahí, pues, es verdad que a lo mejor si meto verduras dulces suelo meter verduras dulces, pero nunca he hecho y por eso te quería preguntar y mira, pues nos das un truquito y sobre todo, pues yo el libro ese me lo compraré seguro. Bueno, vas a flipar, es maravilloso. O Qué sea, bueno, maravilloso. qué bueno, qué bueno. Y una cosa, cuando hablas de las recetas, Nacho, ¿cómo surgen las recetas en tu cabeza antes de ponerlas así en físico? ¿Te inspiras? ¿Te vienen de repente? Pues ¿Sueñas con hay, ellas? no, hay dos cosas. O sea, una, la intencionalidad que quiera conseguir. Sí, eh, con un taco, por ejemplo, quiero conseguir una cochinita pibil, pues intento seguir y veganizar la receta de la cochinita pibil. vale. ¿Con qué? Pues voy probando carnes vegetales, el no sé qué, el tal, la naranja, el vino, el achote, el no sé qué, la pimienta. Y luego, el segundo componente es precisamente esto de lo que te cuento. Es para conseguir lo que quiero y tal y cual, y si me he pasado, si no sé qué, tiro de esto. O bien de maridajes súper clásicos, que sé que combinan como el alcachofa y la trufa, que sé que no hay fallo ninguno, que es un maridaje súper clásico, o bien tiro de lo que te estoy contando, de vamos a compensar unas cosas con otras hasta que la cosa pues tenga un sabor rico. Ujú. Hablas también en el libro de utensilios. Claro, hay un montón de utensilios, pero te quería pedir que nos dijeras cuáles son los sí o sí, los que hay que tener sí o sí, o cuáles serían los más básicos para una alimentación así. Los cuchillos, Ujú. los cuchillos. Es lo principal. O sea, a mí no me vale de nada tener un cuchillo de mierda y una deshidratadora no sé cómo. Ajá. No, porque está en juego mi salud. O sea, es que me puedo cortar la mano, es que entonces eh, hay como cosas que son súper básicas, porque luego además hay trucos. Es decir, si no tienes una deshidratadora, no te preocupes, que tienes mi libro y en él cuento cómo puedes deshidratar sin necesidad de tener una deshidratadora. Si no tienes un runner, te voy a contar cómo hacerlo para hacerlo si no tienes un runner. Pero si no tienes un buen cuchillo, te vas a cortar. Ujú. Entonces, para mí, lo básico es un buen cuchillo, una buena batidora, eh, un procesador de alimentos puede ser una cosa que nos puede dar muchísimo juego y a partir de ahí una cocina, pues la gente en sus casas se pone unas mierdas de 50 euros de cocinas que no son de inducción ni nada, que eso hasta que calienta, que no sé qué tal, pues, joder, cógete, déjate 100 y te coges, o sea, quiero decir que es mejor cogernos cosas y empezar por lo básico y cogernos cosas de calidad a tener mil mierdas en la cocina que nos vamos a cortar con ellas, que nos vamos a estar cambiando, que no sé qué, que tal, que cual. No, empieza por lo básico, y lo básico, cómpratelo lo que sea aceptable. O sea, no escatimes en comprarte un cuchillo. ¿Cuál me compro? ¿El de 10 euros, el de 30 o el de 50? Si puedes comprarte el de 50, el de 50. Y si no, pues cógete el de 30 o el de 10, descártalo. Vale, pero Eso para mí es... una pregunta, Nacho. ¿Cuál es, o sea, porque claro, la gente te escucha, me imagino, y se preguntará, vale, ¿y cómo yo sé? Quiero decir, ¿solamente es el precio lo que hace la calidad del cuchillo o el cuchillo tendría que tener unas características concretas? Es decir, por ejemplo, hay cuchillos de los japoneses que son como cuadrados, con punta. Cuéntanos un poco eso. Claro, a lo mejor es muy básico para ti, pero a lo mejor para la Sí, gente que te ¿no? escucha no. Para cocinar verduras, en realidad para cocinar todo, ¿vale? Hay dos cuchillos que son súper básicos. Uno es la puntilla, que ¿Vale? es el cuchillito pequeño, ¿Sí? y el otro es o bien el cebollero
o bien su versión japonesa, que es el santoku. Ujú. ¿Por qué? Porque son dos cuchillos que son súper versátiles. Santoku significa las tres gracias. Es ¡Hala, decir, qué bueno! eh, sí, ¡Qué las tres bueno! gracias sirve para carne, pescado y verdura. Es Ajá. decir, es lo más versátil que hay. ¿Vale? Ujú. Entonces yo, o bien cebollero o bien santoku. Yo soy de los dos. A mí me encantan tanto los cebolleros como los santokus. Ujú. Tengo un santoku acojonante eh, y luego tengo pues unos cuchillos cebolleros que son muy grandes y en función de lo que vaya. Entonces, yo para mí es pero esto es muy, muy para mí, ¿no? A mí me gusta tener un buen cuchillo grande para cosas grandes, una cebolla, por ejemplo, que necesito una abertura al cortar. Si la cebolla es así, necesito subir muchas veces el cuchillo hasta aquí. Pues para eso necesito un cuchillo grande, donde baje y Claro. tal. Ese cuchillo, luego para cosas un poquito más pequeñas, uno un poquito más pequeño, que es mi santoku, y luego tengo una puntilla pequeña. Vale. ¿Vale? Entonces, y luego ya dentro de eso, pues hay marcas que a cada uno le gustan más unas con otras, la gente se siente más, pues más a gusto con unas que con otras. Eso ya también hay que irlo descubriendo. Yo, vamos, no tengo ningún problema en deciros las que a mí me gustan, Ah, dale, pero dale. tenemos... ¿Eh? Vale, di, cuenta. Sí, pues Arcos, por ejemplo. Arcos es una marca que es barata, que un Santoku de Arcos pues puede estar en eso, en 30 a 40 euros, Vale, y es un buen cuchillo. Nos puede vale. servir para tal, ¿no? Ujú. Entonces está bien. Perfecto. Pues te voy a ir pidiendo ya, y no te voy a robar mucho más tiempo, nos queda un pelín solamente, pero mira, te voy a pedir siempre que converso con alguien, como Alimenta tu vida es un proyecto que no tiene que ver solo con alimentación, sino que yo considero que tenemos múltiples dimensiones y tendríamos que alimentarlas todas y cada una de ellas. A todos los que con todos los que converso os pido que nos aportéis un alimento para las personas que nos ven, según termine la entrevista, puedan poner algo en práctica. Qué nos aportas tú, Nacho? ¿Qué se te ha ocurrido aportarnos? La coliflor. A ver, cuéntanos, que estoy deseando escuchar. Primero, porque es una verdura que si está mal cocinada no suele gustar, pero cuando está muy bien cocinada todo el mundo te dice que es rica. Ujú. Es decir, la coliflor, si la hervimos muchísimo y no sé qué, nos deja un olor a pedo en toda la casa que es bestial. Pues, claro, entonces, entonces En toda la casa y dentro del cuerpo también muchas veces. bueno, eso ya no, ahí lo entro tanto. Yo de nutrición no sé, pero sí, también. Eh, entonces, bueno, pues, pero sin embargo, pues bien cocinadita, ¿no? Una buena coliflor al dente y no sé qué, es que es una maravilla. Ujú. Y además me parece una verdura eh, que la maltratamos mucho, ya no solamente cocinándola, la maltratamos mucho también a la hora de comérnosla. ¿Por qué? Porque a la hora de cocinarla, ¿por qué? Porque tiramos, pues la coliflor, tal y como la trata la gente, tiene una merma, pues te diría de un 40%, porque tiran el tronco, las hojas, las pencas, que según una receta en el libro, que cocino con toda la coliflor, tanto el tronco, que lo que hago es espiralizarlo con una espirali de estas que hay, que Ah, sacan sí. como, sí, que sacan como espaguetis, ¿no? Con forma de tal, y luego eso lo cocino mucho porque claro, es la parte más almidonada de la coliflor, entonces esa sí que hay que cocinarla más que la parte más superficial. Ujú. Entonces con esa pues la paso ahí en una sartén y tal, la salteo y tal, y ya me hago una pasta con eso. Es una receta que no lleva cebolla, solamente lleva coliflor. Entonces el sofrito que lleva lo hago con la penca. Es decir, si esta es la hoja de la coliflor, tiene una parte verde Sí. y en el medio tiene una parte que es como blanca, que nunca se nos ocurría comérnosla. Bueno, pues hecha así, en un sofrito, cortadita, en trocitos muy pequeños, está muy rica. Ajá. Entonces con eso hago el sofrito. Con la parte más superficial podemos hacer un couscous de la coliflor y lo podemos hervir un poco Ujú. y vamos a tener un sabor ahí guay. Con los arbolitos estos que se forman, Sí. que también es una parte que es la continuación del tronco, Ujú. entre el bulbo y el tronco, también es una parte como muy almidonada. Con eso, en la receta lo que hago es apartarlo y hacer una crema de coliflor. Qué bueno. Luego además se puede coger y se puede meter en el horno, pues los bulbos, los cogemos, pues los podemos meter en el horno y la coliflor horneada, pues es que es un espectáculo. Y al final tenemos un conjunto de sabores, de formas distintas. De la hoja, tenemos la penca, pero la hoja la cocino a la plancha con un poquito de tamari y eso queda Qué que es el maravilla. espectáculo también. Entonces, pues es una receta que es bien bonita porque estamos cocinando con toda la coliflor, no estamos tirando nada, no tenemos merma, cero.
Y además, o sea, es una cocina de aprovechamiento total. Y además, además de ser tan bonita, pues está súper buena. O sea que Qué rico, además es que aporta. es un alimento que yo amo profundamente. Yo, mira, las pencas, por ejemplo, no, las hojas sí me las hago al vapor muchas veces, el tronco también, pero es que, vamos, que cuando, si hoy tengo, no sé si encontraré, me probaré estas recetas que me dices, que a mí me encanta probar cosas nuevas. Y hablas en el libro de, haces una mención especial de a Guru, Lola y de a tu padre. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el libro se ha dedicado a Guru y Lola, que son mis gatos. Ah, son tus Que gatos. para que, que para que no den el coñazo y poder hablar contigo tranquilamente, les he metido en casa. ¡Ay, Pero, ya, pero es que si no les... Y son maravillosos. ah, Entonces son como pues, mis compis de vida, porque o bueno. sea, es todo el día conmigo, no sé qué, tal. Es como, son maravillosos. Y se Ujú, lo he dedicado a ellos. ujú. Y hago una mención a mi padre, hablo de él porque me ayudó muchísimo a abrir Pizix y todavía me ayuda, a día de hoy, viene y de vez en cuando y es como, pues le tengo, pues en mi padre es un figura haciendo bricolaje y cosas de este tipo, ¿no? Pues entonces viene y cuando hay algo roto siempre tal y me ayuda una barbaridad. Y además es un tío muy gracioso y Ajá. hasta hay veces que hasta hace relaciones públicas, se queda fuera de la puerta y le va diciendo a la gente que es la mejor pizzería de Madrid. Y entonces a la gente les hace gracia y se meten dentro y no sé qué y tal. Y tengo hasta una crítica por ahí en TripAdvisor o en Google, no sé dónde es, que pone súper rico el restaurante y el padre del dueño encantador. Tal. O sea que es como, pues eso, yo qué sé, mi padre, yo qué sé, es gracioso el hombre. A ver si cuando vaya alguna vez me lo encuentro. Me encantaría encontrármelo y que me contara Y eso. si está, te lo presento y te echarás unas risas con él, porque Claro que sí, es un buen tipo. qué bueno. Y uno de tus lemas, Nacho, en el libro aparece bueno, justo y limpio. ¿Por qué? ¿A qué te Sí, refieres con eso? bueno, con ingredientes, claro, intentamos, el libro se llama Slow Vegan, tiene una filosofía muy slow, que ya te digo que esa es otra etiqueta, es decir, luego hay una receta, por ejemplo, porque sí, con una Beyond Meat, que es lo menos slow que hay, ¿no? Con las hamburguesas estas que han Sí, salido y tal, que me me ha flipan. salido. Ujú. Pero bueno, sigue unos procesos de cocina, pues slow, ¿no? De cercanía, ecológicos, etcétera. Y los principios del slow food, que no es una, no tiene nada que ver, bueno, no tiene nada que ver, sí, pero que no es una filosofía vegana ni tal, pero que a mí me encanta, ¿no? Entonces, con respecto a los ingredientes, se dice que son buenos si no hemos alterado el carácter natural que tiene el ingrediente. Muchas veces con los procesos de producción, poníamos el ejemplo de Beyond Meat, de un guisante estoy pasando a hacer carne. Ahí hay una alteración en el proceso de producción del alimento que no tiene nada de slow. Es decir, con alimentos buenos nos referimos a eso, nos referimos a alimentos en los que se respeta el carácter natural de un ingrediente. Ujú. Con ingredientes limpios eh, nos referimos a que tienen que ser a que tienen que ser alimentos respetuosos con el medio ambiente en todas las fases que atraviesa el alimento, en su producción, en su consumo y en su distribución, ¿vale? En todas esas fases deberían ser respetuosos con el medio. De nada sirve consumir un alimento ecológico si viene de China. Ya, De nada sirve, no, está bien. Pero al sí. final, pues, joder, o sea, estamos puliéndonos en combustible, ¿cuánto? Una barbaridad, ¿vale? Claro. Y con justos se refiere a que tienen que ser respetuosos con el hombre y sus derechos. Claro, es decir, joder, pues lo mismo, o sea, bueno, pues es que, claro, por ejemplo, si yo cojo y consumo un café que viene de no sé dónde y tal, y que han estado en unas condiciones, venga, mire, pues podremos ser todos los veganos que quieran, pero joder, es que esto ha tenido una explotación detrás muy grande. Entonces, si en la medida de lo posible intentamos un poco, sin que se nos vaya la olla, un poco respetar este tipo de cosas, pues tienen una capacidad de impacto tal y nos vamos a encontrar mucho mejor además también con nosotros mismos. Es decir, aunque solamente sea por egoísmo y por lo guay que es comerte un alimento de estos, pues maravilloso. Qué bueno. Nacho, un último consejo para la gente que nos ve y nos despedimos. Que si tuvieras que dar un único consejo a la gente que nos ve, no tiene por qué ser de alimentación, o sea, de lo que tú sientas. ¿Qué es lo que le dirías a la gente? Si solo pudieras decir una cosa.
Pues eh, mm, que no sean autómatas, que no vivan una vida Qué bueno. de quedarnos calvos delante de un ordenador con un ratón haciendo así. No sé. O sea, quiero decir que al final, joder, que lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en nuestra tal, pues yo creo que tenemos la obligación de disfrutarlo en la medida de lo posible, porque esa es otra cosa que no siempre es posible, ¿eh? Que luego te llegan, hay momentos malos, etcétera, y no sé qué, pero hay que tratar de disfrutar y para eso, pues, joder, pues hay que intentar no caer en automatismos de estos de vivo porque tengo que vivir. No, hay que intentar, pues yo qué sé, eh, disfrutar un poco de las cosas y valorarlas, ¿no? O Qué sea que bueno. ese es mi consejo. Pues bueno, Nacho, ha sido un súper placer. Ya lo sabes, te lo digo por detrás, por delante, por donde quieras, me da igual. Muchísimas gracias por participar en este proyecto que verá la luz en nada, en septiembre estaremos ahí ya editando las entrevistas. Y millones de gracias por estar. Estarás invitado las veces que quieras a conversar, que lo sepas, porque tienes mucho que aportar a la gente, así que tendrás tu espacio aquí siempre que quieras. Y bueno, los mejores deseos. Yo voy a estar ahí conociendo los proyectos en cuanto me avises para el Obrador y para el nuevo restaurante. Pues nada, un placer estar aquí contigo, me ha encantado. Y bueno, pues lo mismo te digo, o sea, ya sabes dónde tienes tu casa, ¿eh? Siempre que quieras, que ya te tengo, ya te voy a hacer el carnet de socio, ya te lo dije el otro día, porque vamos, sí, no, es verdad, ya hay como gente, ¿no? De los clientes que he ido teniendo y tal, a los que les tengo mucho cariño y tú eres una de ellas. O sea Qué que bueno. maravilloso, y me ha encantado. ¿Eh? Pues nada, Nacho, un besazo. Nos vemos. A los que estáis ahí, millones de gracias por estar y bueno, pues nos veremos en una próxima conversación y mientras tanto, pues nada, a cuidarse mucho y a seguir ahí alimentándonos de forma consciente, que es lo importante. Un besito. Hasta Bien, luego. un beso, nos Chao, vemos, Nacho. chao. Chao.